El mejor tiempo para meditar es temprano por la mañana. Bueno, no diría a las 3. Pero temprano, antes que comience el bullicio y el ajetreo de la vida. Segundo, escoja un lugar callado, cómodo, pacífico y bien iluminado. Porque van a tener que leer la escritura. Y no pueden leer la escritura a oscuras. Así que en primer lugar es el tiempo. Cuando hay silencio y ya no ha empezado el ajetreo de la vida, tendremos que levantarnos un poco más temprano y acostarnos un poco más temprano para que eso sea una realidad. Y debemos buscar un lugar tranquilo y callado. Pueden poner inclusive música suave de trasfondo, pero que no sea reggaetón, ni rock, ni ninguna música suave. Luego escoja un versículo o un pasaje sobre el cual va a enfocar sus pensamientos. Escoja un pasaje, un versículo de la Biblia. Voy a meditar sobre este versículo, voy a meditar sobre este pasaje. Ore para que el Espíritu Santo le pueda ayudar a concentrarse en el versículo o el pasaje que está leyendo. Es decir, la forma de concentrarse no es repitiendo una palabra 20,000 veces. La forma de concentrarse es orándole al Espíritu Santo para que nos ayude a concentrarnos. El siguiente punto es lea el pasaje, concentrándose en lo que está leyendo y poniéndose en la situación que describe el pasaje. Permítame leerles esta cita de la hermana White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 307. Necesitamos espaciarnos en las garantías de la palabra de Dios, manteniéndolas ante los ojos de la mente. Sigue diciendo, punto tras punto, día tras día, repitamos vez tras vez las lecciones que allí se dan, hasta que aprendamos la relevancia y la importancia de ellas. Vemos un poco hoy, y con meditación y oración vemos más mañana. Y así asimilaremos poco a poco las bondadosas promesas hasta que finalmente podamos casi entender su significado pleno. A ver si podemos apagar la musiquita. Ya aquí vieron un buen ejemplo de la clase de música que podemos usar. No está mal cerrar los ojos y repetir en la memoria la escena que estamos estudiando. Si su mente divaga o se desvía, no se frustre, reenfóquese. Y luego entonces pongamos en práctica lo que estudiamos o sobre lo que meditamos esa mañana. Yo les voy a dar un ejemplo de esto. Cuando yo enseñaba teología en Colombia, y me ha pasado en otras ocasiones, pero esta ocasión fue especialmente impactante. Una mañana yo estaba meditando sobre la vida final de Jesús, como dice la hermana White, 1 hora de reflexión. Y estaba meditando específicamente en un versículo donde cuando estaban maltratando a Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en mi mente pues yo me puse en la situación, la mente activa, a base de lo que dice la Biblia, no inventando, sino a base de lo que dice la Biblia. Bueno, me fui a la clase era a las 7 de la mañana, y en la primera clase tuve un alumno que era supremamente problemático, estaba atrás con otro alumno, estaban hablando y riéndose. Y yo entonces los miraba y dejaban de hablar. Y luego empezaba a enseñar la clase y otra vez ahí riéndose y hablando. Y le debo ser honesto que poco a poco se me fue subiendo la sangre a la cabeza. Porque una falta de respeto.
Y finalmente, después que pasó varias veces, yo estaba a punto de pegarle su buen insulto en frente de todos los alumnos. Y cuando estaba a punto de decir algo, a través de mi mente pasó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De dónde creen ustedes que vino ese pensamiento? De la meditación de la mañana. La meditación impacta nuestra vida. Ahora, permítame leer para concluir esta mañana algunas citas bíblicas sobre lo que es la meditación. Escuchen bien, en la Biblia la meditación significa llenar la mente, no vaciarla. Salmo 119, voy a ir rapidito. Salmo 119, 97 al 99. Dice el salmista: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Sobre qué meditó el salmista? ¿Qué dijo el salmista? Oh, cuánto amo tener la mente vacía. No, dijo: cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Eso significa vaciar la mente? No, llenarla. Ustedes conocen Josué 1:8, versículo muy famoso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En el libro de la ley. ¿Y cuál es el propósito de meditar en la ley? ¿Cuál es el propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el propósito de meditar? Para guardar y hacer todo lo que conforme a lo que está ¿qué? Escrito. Significa que la mente está activa en la meditación. Ustedes conocen muy bien el Salmo 1 al 3, casi lo pueden repetir de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿El salmista está diciendo que debemos vaciar la mente y dejarla hueca? No, señor. Y luego dice el resultado. Escuchen, el resultado de meditar en la ley día y noche, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 63:6 es muy interesante, porque nos dice varias cosas. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. ¿Dónde? Cuando está acostado, ¿sí o no? Dice el salmista: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti, en Dios, cuando en las vigilias de la noche. Y viene la razón por la cual se medita: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. El resultado. Salmo 77, 11 y 12 dice: me acordaré de las obras de Jehová. La mente tiene que estar activa para recordar las obras de Jehová. ¿Cómo no? Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que debemos meditar ¿en qué? En la palabra de Dios. Esa es la verdadera meditación. No es vaciar la mente para tener una experiencia mística donde escuchamos la voz de Dios directamente. No, Dios nos habla a través de su palabra. En la oración nosotros hablamos con Él, mientras que en la palabra Él nos habla a nosotros.
Salmo 145, 143:5, me acordé en los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Por eso la hermana White dice, no tenemos nada que temer al futuro, al menos que recordemos el pasado. En el Nuevo Testamento también tenemos, ustedes conocen 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿A dónde miramos nosotros la gloria del Señor? Decimos, ay Señor, vacía la mente para que vos puedas ver tu gloria. No. La hermana White dice que debemos cada día pasar una hora reflexionando sobre la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. ¿A dónde nosotros descubrimos las escenas finales de la vida de Jesús? En la Biblia, en los evangelios. Nada de esto es sentarse así, Cristo. Entonces, entras en un trance, Señor, háblame. It's foolishness. Porque te puede hablar otra voz. ¿Cómo sabes si es la voz de Dios o no? Ahí está el problema. Porque lo siento, pastor. Cuidado con eso. Así que cuando Pablo dice, contemplando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, está diciendo, abre la Biblia y contempla a Jesús, las escenas finales, y te va a transformar la vida. Cuando tú reflexionas sobre las experiencias de Jesús, especialmente al final de su vida, eso va a impactar tu vida porque se va a meter en tu mente. Ahora, permítame leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. La hermana White tenía una expresión que usó muchísimas veces. Memories Hall. Yo lo he traducido al español, que debemos poner la palabra en los recintos de la memoria. Permítame leerles aquí algunas citas. En primer lugar, Juan en la isla de Patmos. En el libro La vida santificada, la sierva de Dios dice, Juan trae a la memoria los maravillosos incidentes de los cuales fue testigo durante la vida de Cristo. ¿Está recordando algo, Juan? ¿O sencillamente está entrando en un trance? No, está recordando las escenas de la vida de Jesús. En su imaginación, nuevamente disfruta de las preciosas oportunidades con las cuales fue favorecido. Y es grandemente confortado. De repente se interrumpe su meditación y alguien le habla en tonos distintos y claros y entra en visión. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo, cuando estuvo en el desierto de Arabia por 3 años. Dice, allí en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada, la mente está activa, está recordando el pasado, y se arrepintió cabalmente, buscó a Dios con todo su corazón, sin descansar hasta saber con certeza que su arrepentimiento fue aceptado y sus pecados perdonados. Anhelaba tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Ahora sí se vació de algo. Dice, vació su alma de los prejuicios y tradiciones que hasta entonces habían amoldado su vida y recibió instrucción de la fuente de la verdad. Jesús tuvo comunión con él y lo estableció en la fe, concediéndole una rica medida de sabiduría y gracia. Tengo varias citas más, permítame leerles 2 o 3 antes de terminar. Al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al reflexionar sobre la hermosura de su carácter, somos cambiados. Cambiados de gloria en gloria. ¿Y qué es gloria? El carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Así vemos que transpira una obra de purificación mientras contemplamos a Jesús.
Aquí hay otra. Jesús viene para presentar las ventajas y las bellas imágenes de las cosas celestiales, para que las atracciones del cielo se hagan familiares a los pensamientos y que los recintos de la memoria se adornen con los cuadros de la hermosura celestial y eterna. Debemos pensar en cómo es el cielo. Usted dice, pero ¿cómo puedo imaginarme cómo es el cielo? Pues lea Apocalipsis 21 y 22, pues. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos dio una descripción del cielo y de la Nueva Jerusalén? Para que podamos ir allá y reflexionar sobre lo que será nuestro hogar eterno. En otra cita ella dice, toda liberación, toda bendición de Dios que Dios le ha concedido a su pueblo en el pasado debe mantenerse fresca en los recintos de la memoria. Esto servirá como garantía segura de bendiciones aún mayores y más ricas que están por venir. Las bendiciones de Dios se adaptan a las necesidades de su pueblo. En cortas cuentas, mis hermanos y hermanas, nuestra única seguridad en la crisis final es vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos depender de la ciencia. No podemos depender de nuestras intuiciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. No podemos confiar en lo que dicen los demás. No podemos confiar en nuestros 5 sentidos. No podemos confiar ni siquiera en el sentido común. Porque todas esas son normas antropocéntricas, centradas en el hombre. Toda decisión tiene que ser en armonía con la palabra de Dios. La palabra externa objetiva de Dios. Ese es el meollo de todo lo que hemos hablado aquí. Leo 2 citas para terminar. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y la última cita es El conflicto de los siglos, página 11. En su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Es decir, indican si su experiencia religiosa es correcta o no. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda buena obra. Los adventistas se han llegado a conocer como el pueblo del libro. Dios quiera que nosotros no lleguemos a ser conocidos como el pueblo de la experiencia subjetiva. Porque eso tienen todas las demás iglesias. Escuchen bien, esto tiene implicaciones ecuménicas inmensas. Porque la idea de todas estas prácticas es que nos olvidemos de nuestras diferencias doctrinales y nos unamos todos en esta esencia universal, unidad universal. Echemos a un lado nuestra individualidad, nuestros gustos personales y sencillamente nos unamos en un ecumenismo global. Y ustedes saben que eso es lo que está pasando. ¿Sabían ustedes que el próximo año el Papa va a ir a celebrar los 500 años de Martín Lutero? Sí, mis hermanos y hermanas, Martín Lutero fue el que trajo la Reforma Protestante y ahora Francisco I va a ir a hablar bien de Lutero. Y los luteranos firmaron un tratado recientemente de que
están en vías de reunirse otra vez con la Iglesia Católica. Y podría mencionarle muchas otras cosas que están pasando en el mundo ecuménico. Todo está convergiendo. Pero Dios tendrá un pequeño remanente, fiel a la palabra, que le hará frente a esto. Y Dios tendrá la última palabra. Porque escuchen bien, una minoría con Dios es una mayoría. Así que, hermanos y hermanas, ojalá que lo que hemos estudiado haya sido de beneficio espiritual para nosotros, para ponernos alerta a lo que está ocurriendo. Que no seamos engañados y que podamos hablar con otras personas, compartir estos mensajes. Están en YouTube ya. Animen a la gente a ir a YouTube a ver estas presentaciones. Mándelas con un link a personas que ustedes conocen.